Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, deje usted de tirar esa monedita de oro al aire y cogerla, que en una de estas se le cae y como vaya a parar debajo de algún asiento no la vuelve usted a ver, ¿eh? Y no quiero decir nada de los que van aquí en el vuelo. Yo se lo advierto para que lo sepa. Esto del oro hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Muy buenas noches, don César. He preparado unos bocadillos de embutido para toda la tripulación y para todos los que nos acompañan en este vuelo. Está usted jugando con fuego, ¿eh? ¿Sabe usted qué casualidades de la vida hay un laboratorio de alta seguridad donde hacen experimentos con patógenos muy cerquita de donde se ha producido ese brote de peste porcina, don César? Sí lo sabía. Sí lo sabía y llevo dándole vueltas a la historia desde ayer. O sea, además es de estas cosas que... Vamos a ver, que en un primer momento te llega la noticia, no haces conexiones con todo lo que tienes ahí perdido entre las neuronas y de pronto ayer me di cuenta y dije, pues aquí había ayer un yo laboratorio. recibí la pista también y en estos casos yo siempre recomiendo seguir los programas de Carlos Sánchez. Le hemos entrevistado aquí, de Grupo de Control, director de Grupo de Control, que además es miembro de Brownstone Institute en España. Brownstone pues es todo el equipo de que estuvo luchando tanto porque saliera toda la verdad y la información sobre la pandemia y sobre las inoculaciones de ARN mensajero y que están muy cercanos también al departamento de Kennedy, hoy pues gran jefe, gran zar del NIH, pues le pegaba un toque también para confirmar y bueno, es que aquí hay mucha tela porque él mismo en redes sociales lo ha publicado, a escasos kilómetros de ese brote de peste porcina de la Sierra de Collserola, que es donde se ha producido todo esto. Fíjese que ya incluso me sale acento catalán. Estamos trabajando. Hostia, tú, la ha salido. Me está pasando un poco como Aznar, ¿no? Cuando dijo aquello de estamos trabajando en ello. ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo de aquello. Laboratorio BSL-3 y resulta que ahí hacían una cosita que está muy bien, que es lo que se denomina los ensayos de desafío. La está explicando Carlos. Esto ya se me escapaba a mí, no lo conocía. Esto es vacunar a cerdos y luego les inoculas el virus a ver qué pasa. Exactamente. Exactamente. A ver qué ocurre. Entonces resulta que con motivo de ese brote detectado, porque ¿cómo lo han detectado? Mediante PCR. Y así se ven obligados a acelerar el proceso de ensayo de la vacuna que va a desarrollar una empresa que se llama IPRA y que por si alguien no lo sabe, pues son los de la vacuna española del COVID. A ver si el bocadillo era de un biólogo, a ver si el que se estaba comiendo el bocata era un biólogo y lo dejó por allí y algún cerdo pues no, sacó ahí todo puede ser. El morrete, o a lo mejor directamente, según estos ensayos, pues pudo ser inoculado. De hecho, el anuncio que se hizo en diciembre, y esto es público, es que España iba a probar en el año 2026 la primera vacuna contra la peste porcina africana, justo la de ahora, don César. Y iban a probar a ver cómo funcionaba en cerdos, ¿no? Es tremendo. Y nos ponemos a rascar. Es que la historia es impresionante. ¿Pueden estar implicados laboratorios ucranianos en esto? ¿Pueden estar implicados laboratorios ucranianos? ¿Pueden estar implicados? Sí, claro, porque de Ucrania se externalizaron muchas cosas a medida que iban avanzando los rusos. Acuérdese usted cuando Marco Rubio hizo un ridículo colosal en el Senado de los Estados Unidos, porque en un momento determinado le dice a Victoria Nuland, le pregunta si hay laboratorios en Ucrania, laboratorios de armamento bioquímico.
Y claro, Marco Rubio pensaba que la otra iba a decir, no, eso es una patraña rusa, pero Victoria Nuland, que sabe que es peligroso mentir ante el Senado, le dijo que sí, que lo sabía. Y entonces Marco Rubio se quedó con esa cara de tonto a las 3 que tiene, como diciendo, vaya patinazo, y solo se le ocurrió balbucear, bueno, pero si pasara algo, la culpa sería de los rusos. Tócate las narices. Y entonces Victoria Nuland le dijo, claro, por supuesto. Nosotros hicimos un programa especial dentro de todos los programas que hicimos sobre la pandemia, y cuando empezamos a analizar todo lo que escondía Ucrania y pusimos el mapa con dónde estaban varios de esos laboratorios. Nosotros pusimos decenas, luego parece ser que bueno, pues eran casi medio centenar. Información que estaba en las propias webs del Departamento de Salud norteamericano, del Departamento de Defensa a la vez, lo cual pues ilustra muy bien porque son biolaboratorios, son laboratorios biológicos destinados fundamentalmente a crear patógenos para utilizarlos en la guerra biológica. La excusa siempre es sanitaria. Bueno, pues la mayor parte de los documentos fueron sacados de los sitios oficiales. La Embajada de Estados Unidos en Ucrania también los retiró y están disponibles en una web que se llama strangesounds.org, por si alguien quiere buscarlo. Doy las gracias a Juan Luis Guerra, que es otro de los fieles oyentes y suscriptores de cesarvidal.tv y oyentes del canal, que esta mañana también me decían, ahí tenéis todos los datos por si queréis seguir atendiendo a ellos. Esto es información ciudadana, de verdad, así es como se trabaja, así es como se funciona, ¿no? ¿Por qué digo yo que puede tener esto una relación? Porque un brote de peste porcina, en el año 2014, en concreto hubo 4 brotes en granjas domésticas en regiones de Briansk, Smolensk y Belgorod. Estamos hablando de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Justo en el año 2014. ¿Qué pasó en el 2014, señores? ¿Qué pasó? Golpe del Maidán, recordemos, ¿no? Bien, pues en ese verano se produjo la epidemia de peste porcina y que se extendió rápidamente entre los países bálticos y Polonia, que sirvieron una vez más de caldo de cultivo de laboratorio, naturalmente, de ensayo. Igual que Ucrania, porque es lo que son, pero si es que no son otra cosa. O sea, es terrible tener que decirlo. A mí personalmente me apena mucho, pero esa es la realidad. La cepa esa, que aún circula en Europa en 2025, es la misma, incluida la del foco de Collserola. Tremendo, ¿no? Y entonces decía Carlos esta mañana en sus redes, le vuelvo a citar porque es que son máquinas, decía, por lo que sea, yo me estoy acordando de Igor Kirillov, teniente general ruso y jefe de las tropas de protección biológica, que denunció precisamente esos biolabs ucranianos con nombres y apellidos poco antes de ser asesinado. Sí. ¿Por qué lo mataron? Bueno, pues ya tenemos aquí el del bocadillo. El del bocadillo, señores, hay muchos laboratorios en España. Yo vivo en una localidad que tiene un laboratorio BSL-4, no 3 como este, sino BSL-4, donde se realizan experimentos. Y aquí la gran cuestión es la de siempre, la que también hemos analizado tanto con respecto al COVID. ¿Esto se escapa o se deja escapar para luego iniciar una serie de agendas sanitarias, políticas, sociales, etcétera, etcétera? Pues no lo sabemos, pero lo investigaremos. Pero que no nos cuenten películas de que un camionero, ¿verdad?, se comió un bocata de chorizo y luego lo tiró y un jabalí resulta que fue y hay una gran epidemia. Por cierto, ¿alguien podría explicar en el Ministerio de Defensa o en el Gobierno cómo puede ser que bueno, pues se ponga en marcha la unidad militar de emergencias cuando mueren 15, 20 jabalíes, no sé cuántos irán ya, de forma casi inmediata y tardaron 3 días en movilizarlos cuando la Dana? ¿Alguien podría explicármelo? ¿Había algún interés? Está muy es muy sencillo. Es decir, en el caso de los jabalíes se podría hacer daño al gobierno catalán, que es aliado de Pedro Sánchez, mientras que en el caso de la Dana se podía hacer muchísimo daño al gobierno valenciano, que es contrario a Pedro Sánchez. A mí es que me parece que está más claro que el agua, ¿eh? ¿Vale más la vida de 14, de 15 cerdos muertos o de jabalís que los centenares de seres humanos en Valencia? ¿De qué lo duda? El Seprona de la Guardia Civil desmantelado, ¿quién va a asumir la responsabilidad de esto? Que con el Seprona también, si no lo hubieran desmantelado, igual no solo en este aspecto, sino con el tema de los incendios, también a lo mejor podíamos haber evitado que los últimos incendios que se produjeron fueran tan graves. Pero claro, entonces no puedes poner luego centrales de datos, ni puedes abrir minas a cielo abierto de la mano de empresas australianas, etcétera, etcétera. Esto sí que huele mal y nunca mejor dicho, ¿eh? Aquí huele mal, aquí huele a cerdo.
Pues sí, huele a cerdo. El problema es que los animalitos yo creo que son los menos cerdos de todos. En este caso, además, también seguramente sean víctimas. Última hora de esa reunión en Rusia. Todo el mundo está esperando qué ha pasado, qué ha pasado. Putin ha dicho, este documento no está mal, pero yo esto no lo firmo. Así, tal como está redactado, yo esto no lo firmo. Vamos a contar lo que ha pasado, porque no quieren decir qué aspectos son los que no firman, pero nos lo podemos barruntar. El enviado especial de la presidencia de Estados Unidos, Witkoff, recibido ayer en el aeropuerto de Vnukovo, cerca de Moscú, por el enviado especial de la presidencia rusa para inversiones y cooperación económica internacional, Kirill Dmitriev. Llevo hablando 3 días de él. Un gran empresario por el tamaño, por lo que gestiona y también que ha hecho sus pinitos en universidades norteamericanas y en Wall Street. Hablaban el mismo idioma. Yo lo primero que he hecho fue ir a la imagen. Yo quería ver cómo se sentaban en la mesa. Estas cosas parecen una tontería, pero son importantes. ¿Recuerda usted cómo sentó a Macron en su momento Putin al otro lado de la mesa? ¿Recuerda? Sí. Allí al fondo, que parecía que decía, a mí no me contagies, lo que traigas no me lo traigas a mí, ¿no? Bueno, ¿por qué está sentado Jared Kushner en esa mesa, yerno del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué está? Hombre, a mí me parece que es evidente, porque es yerno del presidente de los Estados Unidos. Vamos, el que no se haya dado cuenta. Colocar al yerno para ver cómo saca tajada económica de un acuerdo de paz en una guerra que tu propio país ha impulsado. Es verdad que a lo mejor Trump no, pero oiga, que usted está en representación de Estados Unidos. ¿En representación de quién? Yo, desde luego, el amor que demuestran los presidentes de Estados Unidos por la familia me parece conmovedor. O sea, me parece algo... El hijo, el yerno, tal. El hijo, el yerno, los hermanos... Es raro que un suegro se lleve bien con el yerno, ¿no? Porque al final, ¿no? Se está acostando con su hija y tal, y eso... No. Yo cuando me toque lo voy a llevar muy mal, ¿eh? En ese sentido, soy como Robert De Niro, soy de escopeta, ¿eh, don César? Ah, sí, pues sí, yo sinceramente le digo que no, yo me llevo de maravilla con el mío, o sea que es que me veo amenazándolo en el pasillo, en las cenas de Nochebuena y tal. Sí, es que me siento muy identificado por la película aquella de Los padres de ella y el Robert De Niro ahí con la escopeta. Se ve que hay gente así, o sea, no le digo que no la haya, pero... Yo, sin ir más lejos, y es que no hace falta irse mucho más lejos. No sé si cambiaré en el futuro. Bueno, antes de la reunión, Peskov, el portavoz del Kremlin, siendo consciente de que luego no habría comunicados oficiales, porque si algo ha dejado claro Rusia es que las negociaciones con Estados Unidos no la quiere hacer con megáfonos, es el concepto, el término que han empleado. Entonces Peskov salió y dijo, miren, ya no se trata solo del tema de este acuerdo de paz concreto, queremos resolver este conflicto para muchas generaciones futuras. Lo cual hay cosas que están en ese documento que son elementos a corto plazo y que Rusia quiere que sean a largo plazo. Luego Peskov dijo que agradece los esfuerzos de paz de la administración de Estados Unidos. Hoy había una reunión entre Witkoff y Zelensky que en estos momentos está suspendida. Claro, no se llegó ayer a un acuerdo total. Y lo que dice básicamente Rusia en estos momentos, el Kremlin, es que hay un par de cosas, hay un par de elementos que no están dispuestos a firmar. Que decir que han rechazado la oferta no es una afirmación correcta. Ha dicho Peskov eso ya en el día de hoy. Que por primera vez ayer se produjo un intercambio de opiniones directo. Esto realmente no es cierto porque en Alaska ya se produjo. Pero lo que básicamente le ha dicho Putin a Witkoff es que está de acuerdo en el acuerdo, valga la redundancia, que alcanzaron él y Trump en Alaska. Y eso contempla, por un lado, que no haya ningún tipo de presencia de soldados OTAN en Ucrania, esas famosas garantías de seguridad, mucho menos de otros países que vayan con su propia bandera, tipo Francia, que parece que está muy interesado en participar directamente en todo esto, sigue con ello Macron. Y luego el tema de los activos rusos, ¿no? Que una cosa es que pueda hacer negocio las empresas rusas con las norteamericanas y otra cosa es que gestionen de forma conjunta unos activos que están confiscados y que se le tienen que devolver a Rusia sí o sí. Esa es la interpretación que hago yo, ojo, porque no se ha hecho público cuáles son las tensiones. Pero vamos, yo creo que son los 2 puntos interesantes o que pueden ir más cercanos. Ha insistido Peskov en eso, en que no son partidarios de lo que ellos denominan la diplomacia del megáfono. Me gusta este concepto. Y bueno, vamos a llegar a un acuerdo y luego ya si eso lo anunciamos. Van a seguir trabajando, no va a haber una paz a corto plazo. De hecho, Rusia está avanzando posiciones, está asegurando determinados territorios, sobre todo en la zona del Donbass. Y luego ha habido, si no una tomadura de pelo, sí una muestra por parte de Putin de quién manda. Porque cuando llegan a Witkoff y Kushner a Rusia, no se reunieron directamente con Putin. Primero se les dio un paseo por Moscú,
los llevaron a almorzar, comer en un restaurante de lujo, mientras el presidente ruso se dirigía a la prensa en un foro de inversión en el cual dejó muy claro que si se frustra este proceso de paz no es ni por Estados Unidos, ni por Rusia, ni siquiera por Ucrania, sino por la propia Unión Europea. Y entonces dijo esa frase que ha servido hoy de titular a todos para decir que Putin quiere la Tercera Guerra Mundial. Fíjense la frase cómo es, porque de amenaza no tiene nada, aunque los titulares en España es que Putin amenaza a Europa. La frase es: no vamos a entrar en guerra con Europa. Lo he dicho 100 veces, pero si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo. Pues ¿Esto es una amenaza? Es evidente. Yo alucino. Sí. ¿Esto no lo firmaríamos nosotros con Marruecos, por ejemplo? Pero es que hay que justificar el derroche armamentístico en el que se ha metido Europa, y luego la gente que dentro de una insania mental digna de un frenopático, pues sueña con que si hay una guerra con Rusia va a ser un paseo militar, y si la han empezado de capitanes la van a acabar de coroneles. O sea, que yo es algo que verdaderamente es que me quedo pasmado. Me contaba hace unos días un general hispanoamericano que había tenido una reunión con militares españoles y que, bueno, que estaban entusiasmados con la idea de ir a la guerra con Rusia. Es tremendo, es alucinante. Y tú dices, pero bueno, estos majaderos, ¿cuándo pasaron el último test psiquiátrico? Además es muy raro porque, como usted sabe, que además tiene contactos no solo con militares españoles, sino con militares norteamericanos. Como usted sabe, los militares normalmente, excepto los grandes halcones, son los últimos que quieren ir a la guerra porque saben que van a morir sus propios hombres. Por razón natural, pero Claro, bueno, también hay gente que está loca por, sí, en un momento determinado, por recoger ascensos y medallas en una guerra, que es algo verdaderamente terrible, ¿no? O sea, como decían en esa grandísima película que es La Cruz de Hierro, que sí. dirigió Sam Peckinpah, pues es que los bosques donde se cosecha la Cruz de Hierro no son lo que se creen algunos en su despacho, ¿no? Además hay una sensación que es real, que corresponde a una realidad por parte de la Unión Europea, de no estar enterándose de nada de lo que está pasando. Porque claro, como Rusia no dice nada, Estados Unidos ha cortado información a todos los niveles con Alemania y con el resto de la Unión Europea. Que esto es algo que tampoco se está contando. Fíjense, Alemania ya directamente le ha dicho, mire, como eres nuestro servil elemento y como además le está jugando el juego, estás bailándole el agua a Macron, de momento corto información contigo, no te voy a contar nada, no te voy a exponer nada de inteligencia, allá te las apañes. Merz a cuadros, demostrando lo que es, un sicario de BlackRock. Entonces, en ese caso, ¿qué vas a decir? La inteligencia rusa publicando un informe diciendo que Francia quiere participar directamente en el conflicto ucraniano, y luego ha salido el presidente de Finlandia diciendo, oigan, ya no solo es que nos dejen fuera a nosotros de la mesa, es que ni siquiera nos están contando lo que están negociando. Vemos el riesgo de un nuevo Yalta que emule el reparto de poder entre grandes actores geopolíticos. La conferencia de Yalta, para la que no lo sepa, es la que se celebró en febrero del 45, ¿no? Bueno, eso sería relativamente sensato en comparación con la Claro. política exterior que ha seguido Estados Unidos con republicanos y demócratas desde hace un cuarto de siglo, ¿eh? O sea, llegar a un nuevo Yalta, yo creo que es lo mejor que le podría pasar a Europa y le podría pasar al mundo, ¿eh? Y lo digo de todo corazón, ¿eh? Organizó Daniel Stulin unas jornadas precisamente geopolíticas hace poco en Madrid. Lamentablemente no pude asistir. Estamos de trabajo, sobre todo en este momento ya de casi fin de año a tope. Y él hizo una especie de simulacro de juego de geopolítico con un nuevo Yalta, precisamente. Ese era su enfoque. Y me he acordado de él cuando he leído las declaraciones del presidente de Finlandia, que claro, lo que dice el presidente de Finlandia es, oiga, entonces las potencias van a dividir el mundo en esferas y nosotros nos quedamos atrapados en un sistema desigual y vulnerable. Oiga, es que ustedes lo han buscado, claro, es que has comprado todas las papeletas de la rifa. Claro. Es decir, ¿quién le mandaba a Finlandia, que le ha ido muy bien siendo neutral desde 1945, meterse en este berenjenal? ¿Quién mandaba a los finlandeses a hacer esa idiotez? Y ahora se dan cuenta de que es una idiotez y que además no van a poder salir. Hijo mío, estas cosas hay que pensarlas antes. Sí, porque estos pasos cuando los das luego no hay marcha atrás.
No, esto es como el matrimonio en la época de Franco. Y el matrimonio en la época de Franco no había divorcio, pero por lo menos quedaba el ahí te quedas. Pero Sí. estos no tienen ahí te quedas. No tiene ahí te quedas porque ahí la frontera es inamovible y ya además han mostrado todas sus cartas, con lo cual, de verdad, hay muy poco nivel en todas las esferas, no solo en la política pura y dura, en la de gobierno, sino en la diplomática. Yo creo que es evidente. ¿Qué pasa? Que como lanzan el discurso y enseguida se les llena la boca con lo de la guerra, la diplomacia se deja a un lado y la diplomacia precisamente es la manera en la que tienes que ir tejiendo determinadas alianzas y también enfrentamientos, sostener enfrentamientos, sobre todo si tienes una frontera como la que tiene Finlandia, ¿no? Pero bueno, cada cual ve lo que hace y tiene que ser responsable de ello. Además, Finlandia en el Báltico, por un lado, en el Ártico por el otro, pues ahí va a haber mucha pelea. Ha coincidido esta visita, bueno, la reunión entre Witkoff, Kastner y Putin duró muchas horas. Y la cosa no fue de te presento el papelito, te digo que ya iremos negociando ya otra cosa. No, empezó a las 5 de la tarde y duró hasta casi la madrugada en un encuentro que todos han calificado de productivo, pero indicando, como digo, que todavía queda mucho trabajo por hacer, especialmente respecto a la negativa de Europa a admitir un alto el fuego, que es eso en lo que está insistiendo Putin. Vamos a ver, ¿cómo voy a firmar yo un acuerdo? Como ya era un acuerdo de paz y me están diciendo los europeos, que los tengo aquí en la puerta de mi casa, que ellos no van a asumir el alto el fuego. Porque la idea es cuando ya esté todo redactado, entonces presentárselo a Europa y entonces hacerse todo la foto y a ver quién es el que va y en qué condiciones va. Ahora vamos a hablar de la corrupción en Europa porque tiene una montada la oficina de Kallas y de von der Leyen tremenda. Pero antes hay que destacar una noticia que ha pasado completamente desapercibida y es que al mismo tiempo que se estaba produciendo esto, había una delegación china también en Moscú. Estaba el director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el secretario de Seguridad Nacional ruso, Sergei Shoigu, que han mantenido conversaciones amplias, eso que se denomina de formato extendido, precisamente ayer, y Shoigu ha reafirmado el apoyo de Rusia al principio de una sola China en relación con todo lo que tiene que ver con Taiwán. Y ambos, bueno, pues lo que le han dicho a Japón es que se tranquilice. Takaichi, que si envían misiles a islas cercanas, como están haciendo, pues entonces también ellos tendrán que tomar las medidas oportunas. Las declaraciones de Wang exactas son estas. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, lo primero, poniendo la pistola encima de la mesa. O sea, nosotros estamos ahí, socios estratégicos integrales de coordinación para una nueva era, este es el lenguaje de Wang Yi. China y Rusia deben seguir coordinándose y cooperando para frenar con determinación los actos provocadores de las fuerzas de extrema derecha japonesas que socavan la paz y la estabilidad regional e intentan remilitarizar la región. Ya la tenemos montada ahí, don César. Ya la tenemos montada. Bueno, que era lo que se pretendía, por Sí, otro lado. claro. Entonces, fíjese, el primer ministro nipón que aprobó allí su paquete económico y se fue a su casa y luego pusieron a Takaichi y la pusieron para esto. Recordemos que no ha habido elecciones en Japón, esta señora la han puesto allí y la idea, pues ella misma cuando llegó dijo, soy Margaret Thatcher en japonés y vengo a liarla. Pues la has liado, Takaichi. A ver cómo sales también de esta, porque lleva intentando recular desde entonces y claro, es complicado recular si estás diciendo que quieres que tu país tenga la bomba nuclear y se están mandando misiles cerquita de Taiwán. El año que viene se va a producir el 25 aniversario, el 25º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación entre Rusia y China, con lo cual vamos a ver muchos actos el año que viene, que aparezcan Xi Jinping, Putin, delegaciones con una oportunidad para seguir firmando contratos y para intensificar los intercambios de alto nivel, con lo cual si Trump pretende con este borrador o con esta propuesta de paz, que lo hemos comentado ya en alguna ocasión, sembrar algo de discordia con los chinos, pues los chinos lo que han hecho ha sido presentarse el mismo día que estaba allí Witkoff a decir, oye, que nosotros con Rusia tenemos una alianza importante. Al final, ¿se habrá producido una reunión a 3 entre China, Rusia y Estados Unidos? Pues si no se ha producido, es que han perdido una oportunidad de oro. Yo estoy prácticamente convencido de que a lo mejor, si no han sido los primeros espadas, conversaciones antes se han tenido que producir sí o sí, porque yo he visto fotos en las que estaban allí prácticamente todos en comandita. Así que importante también todo esto. Al final, China, Rusia, Estados Unidos y Europa, ¿dónde está? Pues Europa está en la corrupción pura y dura. De estos momentos, Ursula von der Leyen tiene un problemón porque la oficina de Kaja Kallas está siendo investigada no por la corrupción ucraniana, sino por la corrupción de la época de Borrell.
Y a usted le sorprende, porque a mí todo lo que está pasando con la Federica, con Kaja Kallas, con Borrell y todo lo demás, a mí es que esto no me sorprende. Estamos hablando de una crisis a gran escala. Estamos justo un año después prácticamente de iniciar el segundo mandato von der Leyen. Recordemos cómo ya llegó, después de todo el tema de las vacunas, con ese proceso judicial cerrado en falso, el marido implicado, buena parte de los parlamentarios que, bueno, pues están viendo cómo todo lo que se le prometió a esos parlamentarios no se cumple y poco a poco se va convirtiendo Ursula von der Leyen en una especie de emperador Palpatine como el de Star Wars, que va aglutinando cada vez más poder. Kaja Kallas, que también no solo se enfrenta con Ursula von der Leyen por el protagonismo, sino que la gran parte de los parlamentarios y sobre todo los representantes de ministerios de Exteriores de muchos países no pueden ni ver a Kaja Kallas porque es como estar haciendo un jersey y que luego venga el niño y se lleve el hilo de lana, empiece a tirar y te lo deshaga, ¿no? Es imposible porque está... Kaja Kallas es repugnante y pertenece a una familia repugnante. Su padre fue el que hemos estado hablando estos días de la posibilidad, como decía Larry Johnson, sobre todo hablamos de ello el sábado, de que ella estuviera implicada también en todo el lavado de dinero ucraniano a través de los bancos estonios. Es que su padre fue el primer director del Banco Central de Estonia en el año 1991. Naturalmente, claro. Es que, vamos a ver, claro. su padre era miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bien, no me voy a poner a detallar todo esto. Es un personaje que vive con la nomenclatura soviética toda su vida, porque es nomenclatura soviética, y eso permite que la niña Kaja viva muy bien, porque es una niña pija de la nomenclatura soviética. Cuando en un momento determinado es obvio que la Unión Soviética se va a disolver, pues toda esta gente se convierte en demócratas de toda la vida, como en algún país cercano que usted y yo conocemos muy bien. Y entonces, de pronto, se convierte en demócrata, atlantista, en fin, lo que sea. Va trepando, llega a presidente, crea un partido que es el que casi monopoliza el poder en Estonia y va colocando a su niña. Y su niña pues va al Parlamento Europeo, su niña se convierte en ministra, su niña se convierte en jefa de gobierno, su niña, que es una hez en términos políticos y humanos, pues en un momento determinado se convierte en la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con una política estúpida y suicidamente rusófoba, pero que eso sí, obtiene unos beneficios de la corrupción verdaderamente espectaculares. O sea, el problema es que Europa está dirigida por corruptos y además por una gente que tiene una visión totalmente nihilista. Te digan que son de izquierdas o que son de derechas. No tienen ideología. No tienen ideología. Su única ideología es avanzar su carrera política y llenarse los bolsillos. Y el que diga otra cosa es que no sabe lo que es en estos momentos la casta política europea, lo cual con demuestra, alguna excepción, pero es así. Lo cual demuestra que todos aquellos que han bebido de diferentes escuelas de ciencia política diciendo que en realidad el gobernante no tiene que tener ideología y que ser un técnico y tal, pues no, señor. No, señor. No, pero es que eso generalmente te lo dice el que le va muy bien con el sistema en aquel momento. Es decir, cuando en un momento determinado, en la época de Franco, y yo esto lo viví en mi infancia, un señor que se llamaba Gonzalo Fernández de la Mora, que fue ministro de Franco, que estaba encantado con Franco y con que no cambiara nada, escribe un libro que se llama El ocaso de las ideologías, que fíjese usted, esto es los años 60, estamos hablando de hace más de medio siglo, hablamos de 60 y tantos años. Bueno, pues es un exitazo en España, porque claro, la tesis de Fernández de la Mora es no nos metamos aquí en ideologías, a ver si va a cambiar esto y el reparto del pastel se altera. Y entonces él empieza a decir que no, que los políticos tienen que ser técnicos, que no tienen que tener... Los tecnócratas. Exactamente. ¿No? A la gente del Opus le venía de maravilla, porque como el Opus se acuesta con quien le venga bien en un momento determinado, aunque luego a sus pobres adeptos los lleve por líneas conservadoras y todo lo demás, pero luego a la hora de hacer política el Opus se acuesta con quien sea. Antes de que muriera Franco había pactado con el Partido Comunista, o sea que eso dice bastante lo que hace el Opus, pues claro, les viene de maravilla esa historia. Pero esa historia al final es mentira. Y es mentira porque simplemente es mantener algo neutro que no va a cambiar a la sociedad,
ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que va a mantener un sistema que nos permite vivir de maravilla a nosotros a costa de la inmensa mayoría. Y esa es la realidad. Así es, don César. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque alguno dirá, bueno, pero ¿esto de qué va? Vamos a ver, lo hemos contado ya, pero bueno, hago un pequeño resumen. La Fiscalía Europea ha registrado el Colegio de Europa en Brujas, en Bélgica, y el Servicio Europeo de Acción Exterior. El Servicio Europeo de Acción Exterior pertenece al departamento que hoy en día dirige Kaja Kallas y que antes dirigía Borrell. Se ha detenido a la ex vicepresidenta de la Comisión Europea y actualmente rectora del Colegio de Europa, Federica. Los hechos investigados por lo que se le imputan es un fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación de secreto profesional. Según la Fiscalía, están haciendo más registros, más detenciones. Hay un juez de instrucción que está dirigiendo todo eso y también en el marco de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que en otros casos no ha querido analizar, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el reparto de fondos españoles en el área aeroespacial. Hicieron la vista gorda, aquí lo denunciamos en su momento, pero parece que esto sí les interesa. Antes de los registros, la Fiscalía Europea solicitó el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, con lo cual va a haber más detenidos y se ha solicitado el levantamiento de la inmunidad. Ha sido detenido también el que fue el número 2 de Borrell, Stefano Sannino, por fraude en la adjudicación de contratos financiados con fondos comunitarios. Siempre al final estamos hablando de lo mismo. Entonces, Federica, esta es socialista italiana que precedió a Borrell. Fue comunista. Antes de ello, ¿no? Sí, Federica fue comunista antes que Fraile. Exactamente, sí. Ella viene de una familia comunista, ella fue de las Juventudes Comunistas en Italia, fue comunista, y como usted sabe, el Partido Comunista Italiano, que fue el partido comunista más importante en Occidente, a pesar de la Guerra Fría y todo, el Partido Comunista llegó a tener más del 30% de los votos en Italia. Por supuesto, posibilidades de gobernar cero, porque la OTAN hubiera dado un golpe de Estado. Y de hecho, hubo muchas cosas, incluido el asesinato de Aldo Moro, que fueron dirigidas a que el Partido Comunista no pudiera, no ya gobernar en solitario, ni entrar en el gobierno, toda la Operación Gladio, etcétera. Entonces, cuando de pronto cae la Unión Soviética, pues el Partido Comunista desaparece como desaparece en muchísimos países. Y hay gente que durante un tiempo pretende sobrevivir en lo que se llamó el Olivo, que era muy bonito y era una especie de izquierda renovada y tal, pero que luego dio de sí lo que dio de sí. Hay gente que se integra dentro del Partido Socialista, como aquí la amiga Federica, y hay gente que luego va pasando a otro tipo de partidos. A la amiga Federica, que de pronto es atlantista y todo lo demás. Sí, todo el paquete junto, sí. Pues claro, de vez en cuando le sale lo que lleva dentro. Por ejemplo, estuvo hace pocos años en Cuba para venir diciendo que Cuba era una democracia, solo que tenía un solo partido. Cosa que, por ejemplo, a la dictadura de Franco le hubiera encantado, porque la dictadura de Franco en los últimos años se definía como una democracia orgánica, con un par. Sí. Bueno, pues esta señora fue la que presidió a Borrell al frente de la diplomacia comunitaria entre 2014 y 2019, y ahora ya está pues en ese Colegio de Europa de Brujas, que tiene un cierto prestigio, y ya es la rectora. Luego, hay otro detenido, otro alto cargo de esta institución, que es una institución donde se forma la élite del funcionariado de la Unión Europea. Claro. Este Colegio de Europa de Brujas es donde forman a los chavales y a las chavalas para que acaben luego pues perpetrando lo que perpetran, y en algunos casos que otros pues se pongan una máscara, una túnica y hagan cosas raras por las noches. O si es gente honrada y de pronto se les ocurre decir que es un disparate la política contra Rusia, pues entonces empiezan a ver cómo los cesan. Exacto. El escándalo se produjo en el periodo 2021-2022 en pleno mandato de Borrell. Entonces, allí Borrell nombra a Sannino como secretario general de ese Servicio de Acción Exterior. Lo nombra en diciembre del año 2020. Este hombre, ¿qué había hecho antes? Había sido embajador de Italia en España y Andorra, embajador de Italia ante la Unión Europea, y también había trabajado en el servicio diplomático de la Comisión. Es decir, que esto no son algunos elementos tangenciales que de vez en cuando tienen alguna participación en la política europea, no, estamos hablando de pata negra. ¿Y qué estaba haciendo este hombre ahora? Era el director general de la Comisión para Oriente Próximo, Norte de África y Países del Golfo. ¿Bajo el mando de quién? Pues de Kaja Kallas. Están implicados los tres. Federica, Giuseppe y Kaja. Están implicados los Qué bien, tres. qué bien, qué bien. ¿Borrell qué hace ahora?
es presidente del CIDOB, del Centro de Investigación de Relaciones Internacionales de Barcelona, que es una pantalla del MI6 británico. Lo hemos contado en el Gran Reseteo en cesavidal.tv. Les recomiendo que vayan a los programas donde estuvimos explicando las redes de Soros en España, porque también es una organización de Soros. Es uno de los tentáculos globalistas tutelados por el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. El presidente no es Javier Solana, no hay más preguntas, señoría. Y tiene una estrecha relación con el británico Statecraft Institute, que es tapadera, como digo, el MSI británico, y cuyo objetivo principal es desinformar sobre Rusia. O sea, el trabajo de este instituto fundamental es ese. Sí. Y luego hay otro, que es hacer listas negras de analistas, periodistas y políticos que no tragan con el relato atlantista y decir que cobran de Rusia. Sí, eso también, sí. E intentar hundirles la carrera profesional. En algunos casos sí que están cobrando de Rusia, ¿eh? ¿Hay gente en España cobrando de Rusia? Claro. ¿Hay gente en España cobrando de Reino Unido? Mucho más. ¿Hay gente en España cobrando de Marruecos? Muchísimo más. Con diferencia, muchísimo más. De hecho, si uno se va al CIDOB, vayan a la página web del CIDOB. CIDOB. Entonces organizan conferencias y mesas redondas, donde allí ha ido como principal invitado, por ejemplo, Christopher Donnelly, que es uno de los artífices de toda la operación de la voladura del puente de Kerch. Todo ello pagado siempre un poquito con el dinero de los contribuyentes. Vayan allí a la web del CIDOB, yo se lo pido, y ahí pueden ver. De hecho, Open Society for Europe, cuando Soros trajo la Open Society a España, a través de esa iniciativa Open Society for Europe, puso de director precisamente al director de CIDOB. Estuvo allí varios años y ahora es uno de esos consultores geopolíticos que pululan por las redes y que presiden algunas otras iniciativas globalistas. Si se tira de ese hilo, ahí es culpable hasta el apuntador. ¿Qué pasa? Que todos estos que acusan, y lo digo porque yo he aparecido en una de esas listas negras, y para qué nos vamos a engañar si todo el mundo ya sabe lo que hay. Cuando sacan esos cuadritos donde resulta que yo soy hermano del coronel Baños, usted es nuestro padre, el otro es el hermano, y empiezan a poner allí un montón de redes uniendo puntos, dice, oiga, si yo a ese no le conozco de nada, si yo con ese solo fui a comer. A nosotros nos investigan y no nos pueden encontrar nada. Ahora, como empiecen a investigar a estos, lo que pasa es que ahí siempre hay unos determinados muros de contención para evitar que la sangre llegue al río. Esto es como lo de en el Qatar Gate, que detuvieron a la mujer aquella, al tipo con las bolsas de dinero y veremos lo que pasa. O en Ucrania. Dice, oiga, fraude en fondos europeos, ¿cómo puede ser? Bueno, y luego ya, lo de España y los fondos europeos, esto ya, permítame la expresión, ¿no? Esto es para ir a orinar y no echar ni gota. Exactamente. Ha anunciado el gobierno español que renuncia a fondos europeos porque no saben qué gastarlos. Sí, hoy lo hemos contado. Vamos a ver. Es que la cosa nos sobra es la pasta, que es que no sabemos en qué gastarlo. Bueno, hoy me he detenido en el boletín en el tema, pero claro, es que se da la circunstancia de que la mayor parte del dinero que sí ha aceptado es para entidades públicas. Eso es. Porque a las entidades privadas parece que no les interesan tanto las condiciones. No. Dicen que igual el interés es alto, igual esta línea de préstamos tienen trampa, igual luego les pueden exigir los bancos que contraten determinados productos asociados a ello. Exacto. Se establecen una serie de garantías de pago que son absolutamente draconianas. Están dirigidos a una serie de industrias que en España prácticamente no tienen recorrido, sobre todo el famoso PERTE de los chips. Lo de los PERTES es el engendro que se hizo dentro de los planes de transformación y resiliencia. Decían, va a haber un PERTE chip, un PERTE automóvil, un PERTE aeroespacial. En el aeroespacial, ya lo contamos aquí, la OLAF, la Oficina Antifraude, abrió una investigación a España porque Diana Morán está repartiendo el dinero. Bueno, había indicios de que podía estar repartiéndolo de aquella manera. Una trama de corrupción, posibilidad de fraude, corrupción en procesos de licitación. Yo tengo denuncias que se le han mandado a la OLAF y por eso dimos esa información aquí. Y la OLAF las recibió y luego cerró todo en falso. ¿Hay empresas que no han cogido el dinero porque saben que se están entregando de forma, o que sospechan, mejor dicho, que se puedan estar entregando algunas de forma fraudulenta y no quieren luego responder a la justicia, ante la justicia? En estos momentos hay verdadero pavor en todas las empresas españolas que han mandado
y se lo digo con razón y con conocimiento, han mandado a sus equipos de auditoría a que empiecen a estudiar todos los contratos de administraciones públicas que han recibido en los últimos años para ver si están implicados en la trama Coldo sin saberlo. Porque como afecta a todas las áreas ministeriales prácticamente del gobierno, están mirando a ver, oye, a ver si hemos firmado nosotros un contrato con determinada empresa. A ver, nosotros que nos encargamos de participar en una UTE, en una unión temporal de empresas para realizar determinada infraestructura, oye, míramelo. Y los que lo están descubriendo, pues ya están contratando abogados para cubrirse. Oiga, estamos renunciando al dinero para el PERTE chip. Y cuando salga luego Sánchez a decir que España va a trabajar la inteligencia artificial, mentira. A la línea ICO verde. La línea ICO verde que nos presentaron, bueno, esto es extraordinario. La línea ICO empresas y emprendedores, que estos son los primeros que no quieren ir a pedir un ICO ni de broma, porque es que no solo tienen luego que devolver el dinero, es que tienen que pagar impuestos por haber pedido el préstamo. Todavía hay gente en ERTES, en España, de la pandemia, todavía hay emprendedores con créditos ICO que prácticamente tienen que cerrar la empresa y no la cierran para poder seguir pagando el crédito ICO. Millones del fondo Next Tech, que son para la tecnología. Y de hecho, otro de los programas que podría decaer en las próximas semanas es la promoción de vivienda social en alquiler. Bruselas nos ha dado 4.000 millones de euros para promover la vivienda social en alquiler. ¿Dónde está la vivienda social en alquiler, Sánchez? ¿No estás diciendo que no hay medios? No, pues te están dando 4.000 millones. Tampoco sé si puedes hacer mucho o poco con 4.000 millones. Pero es que es alucinante, es que han renunciado. Estaban en la época de Calviño todos los meses diciendo, la Unión Europea bloquea el tramo de fondos Next Generation porque España no cumple. ¿No será también, junto a todo esto, que España no está cumpliendo los criterios y por lo tanto quiere dejar de pedir la pasta porque no le van a dar más? Podría ser. Pero hombre, lo que tienes ya gástatelo. Usted ha nombrado y ha dicho que son organismos públicos, fundamentalmente ADIF, que son los que gestionan las infraestructuras ferroviarias, señor Puente, la Generalitat de Cataluña, Traxa, que el día también que entren en Traxa a fuego, ahí se puede descubrir, bueno, Traxa es que es una de las empresas que siempre que hay algún escándalo relacionado con ella, al final salen tarifando allí más de uno, el Ministerio de Transportes directamente, el Ministerio de Transformación Digital y la Generalitat Valenciana. Estos son los que más han trincado de fondos NextGen. ¿Cuántos ayuntamientos y cuántos sindicatos han cambiado sus aires acondicionados y sus sistemas de calefacción utilizando fondos NextGen? Es una pregunta que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, porque no son pocos, ¿eh? Porque dicen, no, esto es para la eficiencia energética. Dice, hombre, para la eficiencia energética y para que esté fenomenal allí trabajando, que no digo yo que no tengas que estar fenomenal. A lo mejor en una oficina, en una sede sindical, no tanto, porque tampoco, ¿no? Trabajas de sol a sol, vamos a decirlo así, que no se nos enfade ningún amigo sindicalista. Es un absoluto escándalo. Y demuestra lo que hemos dicho siempre, que todo esto de los NextGen era un gran fiasco. ¿Qué pasa? Que ahora toca pasar de pantalla. Esto es como en los videojuegos. Siguiente pantalla. Olvídate del NextGen, olvídate de fondos pandémicos, que ahora vamos al rearme de Europa. Entonces hay que reasignar todas estas partidas. Y lo de España renunciando es absolutamente impresentable, porque además también hay otro factor, que es la propia lentitud y la propia burocracia en la asignación, no solo el poco interés de las empresas. Solo está seguro el reparto del 40% del total asignado por la Unión Europea a España. Dinero, en teoría, entregado o prometido para reconstruir la economía tras la pandemia. Build back better, ¿verdad? Mientras tanto, ataques masivos ucranianos en el Mar Negro, que afectan a intereses OTAN. Ya nos hemos vuelto locos ya, absolutamente. Se están atacando petroleros rusos con bandera de Gambia en los puertos del Mar Negro, pero también al mismo tiempo se están atacando, instalaciones, el dispositivo de amarre remoto del consorcio del oleoducto del Caspio, donde están empresas de Rusia, sí, pero también de Estados Unidos y de varios países de Europa Occidental. Se están atacando intereses turcos también. Oiga, ¿Turquía no está en la OTAN? Pues claro que está en la OTAN. ¿Quién está patrocinando estos ataques? Evidentemente Reino Unido. No lo dicen, pero evidentemente Reino Unido. O sea, las fuerzas de Kiev no pueden hacer este tipo de ataques solas. No cabe la menor duda de que ahí quien está es Gran Bretaña y sus conocidos hijos. Claro. Pero
Vamos a ver, esto es la jugada a la desesperada. O sea, a mí esto me recuerda en un momento determinado en que Indalecio Prieto, ministro de la Guerra del gobierno republicano durante la Guerra Civil, durante buena parte de la Guerra Civil, decidió que sería bueno para la República declarar la guerra a Alemania. Porque, Me ha claro, dado hasta la tos, me ha dado la si tos. declaraba la guerra a Alemania, pues entonces lo que iba a suceder era que, claro, adelantábamos la guerra mundial, que en Sí, algún momento tendría que producirse, y España, o sea, la República estaba del lado de lo que serían las potencias occidentales, y sí, sí. Franco quedaba del lado de Alemania, y entonces se suponía que Francia e Inglaterra pues se impondrían a Alemania, etcétera, como se vio, por cierto, en el 40, sí. Y entonces, pues claro, pero es de estas situaciones totalmente a la desesperada en la que el personaje en cuestión, con tal de salirse con la suya, no le importa meter en guerra a otros países, que haya muertos, etcétera, etcétera. O sea, y eso que vamos, Indalecio Prieto, comparado con Zelensky, era un santo varón, ¿eh? Claro, ¿cuál es el asunto? Que si ya estaba en una ofensiva importante Putin, porque Putin ahora que se está negociando, pues también está apretando, no solo en las zonas del Donbass, sino en algunos casos atacando intereses en Kiev, lo que ha dicho Putin es, bueno, pues si nos vais a atacar ahí, lo que vamos a hacer es nosotros intensificar ataques contra puertos ucranianos y barcos que entran allí en respuesta a estos Claro, ataques. Y entonces ya tenemos ahí ese enfrentamiento. sí, Entonces, eso hay sí. países, porque Putin ha dicho, pero no solo con los ucranianos, hay países que ayudan a Ucrania en esas ofensivas en el Mar Negro. No lo ha mencionado, pero evidentemente está hablando de Reino Unido. Entonces dice, si los ataques de ese tipo continúan, pues nosotros también tendremos que poner una policía en el Mar Negro, igual que vosotros habéis puesto una policía en el Báltico. De hecho, Moscú amenaza con privar a Ucrania de salida al mar si el régimen de Kiev sigue con esa piratería, que es como lo definen, contra barcos rusos. Si se queda Ucrania sin salida al mar, se queda sin vía exportadora. Porque es por ahí, por donde recuerden ustedes lo del acuerdo del Mar No, Negro famoso, ¿no? yo es que sinceramente creo que Ucrania tendría que quedarse sin salida al mar. O sea, lo digo además con una absoluta convicción. Es que tendría que quedarse sin salida al mar. Es que yo no sé por qué Rusia no toma Odessa, que siempre ha sido una ciudad rusa, por cierto, con una enorme Esa es presencia la... judía, Sí, sí. y punto final. O sea, esta es Esa la es otra de las historia. claves del tema, sobre todo el acuerdo con Estados Unidos y de cómo se resuelve, porque a Estados Unidos sí le interesa que Ucrania tenga salida al mar. A Estados Unidos sí. Entonces, por eso cuando se firmó el acuerdo de grano famoso, fueron los turcos los que fueron allí a desminar, porque toda esa zona estaba muy minada y a Estados Unidos le interesa. Entonces, ese puede ser otro de los elementos de fricción y que por eso, precisamente, todavía no haya tomado de esa, porque se guarda esa carta todavía Putin. Pero bueno, aquí esto también sería una elucubración, hay que diferenciar claramente la información de elucubración. Luego, con respecto al tema de atacar los petroleros rusos con la excusa, porque claro, se nos dice, vale, es verdad que pueden estar en aguas de países OTAN, que pueden incluso estar suministrando petróleo o que pueden ser claves en infraestructuras donde haya empresas OTAN, pero así, de alguna manera, castigamos a Rusia y así pierde dinero Rusia. O sea, Rusia no pierde ni un dólar, ni un rublo, ni un euro cuando se ataca a sus petroleros. Hay un analista español marítimo que he citado en alguna ocasión que se llama Rafael Muñoz de Abad, que estuve hablando también en el día de ayer sobre todo esto. Él ha analizado muy bien todo el tema de la Shadow Fleet, de la flota en la sombra de Rusia, para ir sacando los hidrocarburos y saltarse las sanciones. Y él me explicaba, de hecho en redes sociales también ha hecho algunas publicaciones al respecto, la mayoría de los fletes son de terceros armadores bajo empresas pantalla y diversas formas de titularidad. Es decir, estos buques no son rusos. Por eso decía antes que tenía bandera de Gambia. Entonces, el flete del crudo refinado ya lo ha cobrado Moscú desde que se carga el transportista. O sea, desde que lo carga, en el momento en el que se carga, ese flete ya lo ha cobrado. Entonces, ¿quién es el que pierde? El armador del buque, en la forma que sea. Y también el broker. ¿Y sabe usted quién es el broker? Casi siempre Reino Unido. Brokers de Reino Unido. ¿Y quién pierde? El receptor de la carga, que normalmente en estos casos pues son India, China, Turquía, Singapur, Brasil y España a través de Algeciras, que ya lo hemos contado en alguna ocasión. Entonces, ¿a quién está atacando Ucrania? Está atacando... O sea, fuerzas británicas están ayudando a Ucrania a atacar intereses que al final acaban perjudicando a brokers en la City. Sí, señores. Y también castigando a India, a China, a Turquía, etcétera, etcétera.
Hay que decir que esto evidentemente incumple todo el derecho internacional, hay un derecho de guerra en la mar de San Remo, el manual famoso, Sí, sí, y todo esto se lo pasan por el forro. Sí, Bien. bueno, el derecho internacional en estos momentos no pasa por sus mejores No. momentos, no hay nada más que ver lo que está sucediendo en el Caribe. Exactamente, sí. Kill em all, que diría Hexet, ¿no? Si además estamos llevando a cabo Hijos una de lucha... perra son ya, dice Trump, ¿no? Sí, estamos llevando a cabo una lucha tan feroz y tan sin cuartel contra el narcotráfico que Donald Trump acaba de indultar a un antiguo presidente de Honduras condenado Honduras! a décadas de prisión por narcotráfico. O sea, es algo, sí, claro. Es de esas cosas que te es convence, ¿no? Porque es como decir, bueno, es una persona de acendrada moralidad contraria a la prostitución que acaba de inaugurar un prostíbulo en el centro de la capital. O sea, es exactamente la política de Trump en relación con el tráfico de drogas. Habrá quien no la quiera ver, pero vamos, está más clara que el agua. La ventana de Overton ya tiene el tamaño, como decía un amigo nuestro hace unos días, del túnel de Guadarrama. Tiene ya la ventana de Overton. Ya no hay que moverla directamente. Es increíble. Sí. ¡Viva Honduras!, que decía Trillo, ¿no? ¿Recuerda usted en aquella visita en El Salvador? Y era El Salvador, efectivamente. Como bien sabe todo el mundo, los del Salvador y los de Honduras se llevan estupendamente. Sí. Se llevan estupendamente a lo largo de los años. Luego, hay un tema medioambiental. Se puede provocar un desastre medioambiental atacando petroleros. Y si hay un país que tenga esto claro, debe ser España. No se acuerda nadie de los hilillos, del Prestige, etcétera, etcétera. Cuidado que puede haber un desastre medioambiental. Es en esto en lo que suele incidir Rafael Muñoz de Abad, que siempre, sobre todo porque hay muchos de estos buques que van muy cerquita de Canarias, Algeciras, con eso que estuvimos comentando de que llegan a Marruecos, en algunos casos compran el diésel y luego nos lo venden a nosotros. O sea, cuidado. Y luego, estos ataques lo que están haciendo es poner a Ucrania a la misma altura, al menos desde un punto de vista OTAN, de lo que están haciendo los hutis en el Mar Rojo. Porque ¿por qué los hutis de Yemen en el Mar Rojo lo que están haciendo está mal y lo que están haciendo los ucranianos está bien? Claro. Y cuidado con los fletes de crudo y refinado rusos que están en Algeciras y en Las Palmas. Cuidado. Luego, ¿por qué Kiev no tiene el arrojo de atacar el tráfico en el Báltico? Habría rápidamente como Finlandia, Dinamarca y compañía le dicen, ¿qué haces? Que esto lo hago yo. Se puede provocar un desastre medioambiental aparte ya del enfrentamiento puro y duro. Luego India, ¿qué ha visto? Que ya se sientan Witkoff con Putin, que esto está medio solucionado y a pesar de que están negociando todavía con Estados Unidos el acuerdo comercial, ha dicho, bueno, nosotros de momento vamos a ir volviendo a comprar petróleo ruso por lo que pueda pasar. Y además lo vamos a conseguir con descuento. Entonces, refinerías estatales indias han comprado crudo ruso para su entrega en enero. Recordemos que habían dejado de comprar, al menos habían dicho que habían dejado de comprar, atraídas por los descuentos y por la abundancia de suministros de vendedores que no han sido sancionados. Entonces se ha asegurado un número indeterminado de cargamentos, no lo sabemos, con un descuento de unos $5 por barril respecto al Brent, el crudo de referencia en Europa. Y luego en algunas ocasiones también podrían tener un descuento mayor. Hace un mes el descuento era de $3, es decir, ahora están consiguiendo con más descuento. Es poco probable que las compras totales de la India superen un tercio de su ritmo durante gran parte de este año, lo que significa que no superarían los 600.000 barriles al día, pero en todo caso es una cantidad importante. Con estos precios, Rusia estaría ganando. Atención, apunten, señores de los bancos de inversión, esos que hacen cálculos que yo no sé si los hacen con la calculadora del hijo, con la solar o con la que regalaban con el calipo. Rusia debería ganar entre 40 y $45 por barril de media. Por barril. Dice, no, es que ahora, claro, como el precio del petróleo se está hundiendo, Rusia no gana pasta. Rusia debería ganar entre 40 y $45 por barril de media. ¿Sabe usted cómo se está pagando esto? En dirhams de los Emiratos Árabes Unidos y dólares de Estados Unidos. Muy bien, hombre, muy bien. Al final el dólar, claro, pues es lo que tiene. El dólar se utiliza para intercambios también entre India y Rusia. Y el oro de Meloni. Vamos a hablar del oro de Meloni, que esto es muy bonito. Y nos da pena, ¿no?, que España pues lo malvendiera de aquella forma. El gobierno de Italia, bueno, Meloni ya antes de ir a las elecciones llevaba en su programa electoral volver a repatriar el oro
y hacer un cambio constitucional donde se dejara muy claro que el oro de Italia es el oro de los italianos. ¿Alguien que le puede parecer esto una redundancia? No. Resulta que los países europeos tienen el oro que todavía no han vendido, lo tienen pues depositado al menos nominalmente en el Banco Central Europeo, aunque buena parte de él esté en la City, y es el Banco Central Europeo el que maneja, el que pincha y corta. Entonces, Meloni está ahora maniobrando para conseguir la propiedad efectiva de todas las reservas de oro del país. Fíjense, alguno pensará, ¿pero qué pasa? O sea, ¿tiene ella que hacer una actitud proactiva para asegurar que ese oro precisamente es propiedad del país? Sí, porque nos lo han Pues ido sí, robando, nos lo han ido robando. Claro que sí. Claro que Entonces, sí, es que la gente es muy ingenua, ¿eh? O sea, la gente da por supuestas una serie de cosas que no son verdad. Entonces, no es que se vaya a ver a italianos ahora saliendo del Banco de Italia con lingotes de oro, como apuntaba alguno. Pero esto lo que hace es, vamos a ver, ¿qué porción de oro nuestro está en el Banco Central Europeo como activo de reserva del Banco Central Europeo? No como activo de reserva de la economía italiana. Tanto, bueno, pues me lo devuelves. Entonces, los legisladores de la coalición de Meloni lo que están haciendo es sacar adelante una iniciativa legislativa para que estas reservas de oro de Italia se declaren propiedad del pueblo italiano. ¿Cuál va a ser el destino de ese oro? No lo sabemos, pero es su oro. ¿Podrán hacer con ellos lo que les dé la gana o no? Sí, me parece bastante. Claro, porque hay gente que está diciendo, no, a ver si lo van a vender, a ver si van a liquidarlo. Pues si lo quieren vender, que lo vendan, oiga. Si lo quieren vender, que lo deudan, que lo vendan. Dicen, no, es que tienen deudas, pueden aumentar el gasto. Bueno, que hagan con el oro lo que les salga de los cataplines. Las reservas de oro gestionadas y custodiadas por el Banco de Italia pertenecen al pueblo italiano, aunque en los libros estén, insisto, como colateral o como reservas del Banco Central Europeo. Este renovado impulso, evidentemente, ha encontrado pues, el muro en el Banco Central Europeo. Dice, no, es que esto socava la independencia de los bancos centrales nacionales. ¿Pero qué independencia? Si los bancos centrales nacionales dependen del Banco Central Europeo. Si los bancos centrales nacionales no son nacionales. Ni son nacionales ni son independientes. Hay gente que piensa, ¿el Banco de España está regulando el sistema financiero español? No. El Banco de España no regula a las grandes entidades financieras. Las grandes entidades financieras españolas dependen del Banco Central Europeo y las italianas también. Entonces aquí hay una cuestión de fondo que cuando se lanzó el euro, pues no ha tenido grandes titulares o no se ha tratado públicamente, que es el control del oro nacional se centralizó en virtud de las normas del Banco Central Europeo y entonces ya no sabemos a qué se refieren cuando hablan de autonomía. Cuando se renovó la normativa financiera, aquello de los acuerdos de Basilea, que fueron acuerdos de Basilea 1, 2 y 3, la trilogía, ahí precisamente es cuando se dio el último paso para que el Banco Central Europeo se quedara con el oro. Y lo que está diciendo Meloni es, oiga, estimada señora Lagarde, por si tiene usted alguna idea rara en la cabeza, el oro de Italia es de Italia. Así que lo queremos de vuelta. ¿Pero es que Italia tiene mucho oro? Pues sí. Italia, en términos proporcionales, respecto al Producto Interior Bruto, es el tercero del mundo en reservas de oro, detrás de Estados Unidos y de Alemania. En términos proporcionales, no absolutos. Por eso todo esto no sale China. Estamos hablando de unas 2.500 toneladas, estamos casi 300.000 millones de euros. Es que no es una tontería, ¿eh? Y siempre que hablamos de oro, pues todo nos viene a la cabeza pues el amigo Solves y José Luis Rodríguez Zapatero, sí, que dejó las reservas prácticamente en la mitad y perdimos miles de millones más, si no decenas de miles de millones. Sí, aquello, lo de Solves, fue impresionante. Yo recuerdo que lo fui siguiendo en su día, me parecía una barbaridad y Solves encima te lo presentaba como que era una genialidad, como todas las estupideces que hizo. Sí. Decía que no tenía ningún recorrido al alza el precio del oro. Sí, sí. A 655 y se quedaba dólares. Se quedaba el tío tan pancho, sí. 655 dólares la onza lo vendió. Sí. Luego salía Manuel Pizarro para decir que lo estaba haciendo muy bien. Sí. Y a don Roberto Centeno se lo llevaban los demonios cuando lo veía. Aquel debate famoso, ¿verdad?, que diseccionó don Roberto. Bueno, aquel debate, lo que pasa es que el que le pasó las notas a Manolo Pizarro fue don Roberto Centeno. Y además me lo consultaba a mí. Y cuando empezó a ver cómo iba Pizarro, pues don Roberto me empezó a llamar alarmado, porque yo estaba en ese momento en el programa de radio, en la COPE, como diciendo que estaba haciendo Pizarro, ¿no? De estas cosas que don Roberto, que sigue teniendo un corazón muy juvenil, le sorprenden, ¿no? Y que a mí me pillan ya como diciendo, bueno, ¿qué me vas a contar a mí? Pero sí, efectivamente, Solves lo hizo de maravilla.
sí. No hay nada más que ver lo del oro, sí. Unos 35.000 millones de euros valdría lo que este hombre vendió. Fue el 32% de las reservas que tenía España. Pero bueno, sí, da igual, si nos sobra el dinero, ¿no? Y nos sale Sí, por las sí, orejas, como siempre, un de cohete, siempre, esto es de siempre. extraordinario, el empleo va fenomenal, las empresas, vamos, todos se pelean por venir a España, tenemos unas cuentas públicas súper saneadas y tal. Es verdad que le hemos dicho a la Unión Europea que nos sobra el dinero y que nos sobran los fondos europeos, a ver con qué cara luego cuando venga el programa Rearm Europe le dice Margarita Robles al personal que nosotros no ponemos. Ha dicho Mark Rutte, prácticamente en tiempo real, le estoy informando, ha salido, ha hecho unas declaraciones. Mark Rutte es el secretario general de la OTAN. Ha dicho que de momento, así que él ha estado haciendo cálculos, ha sacado la libreta y que ha dicho que de momento hay que poner, prepárenle sus carteras, hay que poner 1.000 millones de dólares al mes. Yo entiendo que ha dicho dólares, aunque es verdad que a lo mejor ha dicho euros y como yo estoy viendo las declaraciones en inglés, se han confundido. Pero bueno, 1.000 millones al mes hay que poner, los contribuyentes europeos, hay que entregárselos al complejo militar industrial de Estados Unidos para armar a Kiev, pase lo que pase con respecto al acuerdo de paz. Hay que poner 1.000, de momento hay que poner 1.000 al mes. Esto es una cuota y no la de Netflix. Esto es una cuota y no la de Netflix. Por cierto, que me han llegado informaciones de que Margarita Robles está siendo investigada, o al menos está en el radar de un determinado comité de la OTAN, y a lo mejor le piden a Sánchez que la quite de en medio. No me diga. Sí, Margarita, sí, la hormiga atómica. Sí, sí. O sea, ¿pero qué me Así está que si usted nos diciendo? presentan de repente la idea de que Margarita pues quiere dejarlo porque Está linda la mar y tal. Sí. Exactamente, pues ya sabemos por dónde vendrán los tiros. También es verdad que las está teniendo tiesas con Indra. Ya dijimos aquí que ella quiere nacionalizar la compañía, pero Indra tiene contratos con empresas norteamericanas, entre otras Lockheed Martin, y a lo mejor van por ahí los tiros. Aunque bueno, Bueno, y en cualquier caso no es incompatible una cosa con la otra. no. A veces lo que se produce es uno de estos cruces, estas conjunciones, y en el curso de la conjunción, si hubiera habido solo un elemento, a lo mejor te salvas, pero como se junten dos o tres, te echan de la COPE. Cosas veredes, ¿no? Cosas que pasan, que pasan. Veremos si Margarita aguanta mucho o no, pero bueno, en todo caso, ella está ahora con Sánchez y con la cumbre marroquí. Cada vez que hay una cumbre entre España y Marruecos, luego hay que tantearse la ropa para ver, ¿no?, qué es lo que les hemos dado y que no sabíamos que les íbamos a dar. Chafarinas es el objetivo ahora, ya sabe usted, don César. Pues dele usted por perdido. Las Islas Chafarinas. Había una película, ¿no?, que se llamaba Morirás en Chafarinas. En Chafarinas, sí. Estaba basada... Con Sanz, ¿no? Con Jorge Sanz. Sí. Estaba basada en una novela de un autor que durante varios años ganó un premio de novela juvenil de una editorial. No voy a decir ni el premio que era, ni la editorial, me voy a callar porque si me pongo a hablar puedo contar cosas muy graves. Y entonces, yo no sé qué pasó con este hombre que lo ganó varios años. O sea, de esas cosas, usted imagínese que se presenta al Planeta y se lo dan 2 o 3 años así seguidos, ¿no? Uno diría, pero bueno, ¿aquí qué pasa, no? Y me acuerdo que una vez, hablando con un directivo de la editorial, me dijo, no, es que le ha cogido muy bien la línea y ganó el premio varios años. Y yo decía, el que ha cogido muy bien la línea también es Zelensky. También ha cogido muy bien la línea. Sí. Digo, debo de tener más cara de tonto de lo que yo pensaba para que me diga esto aquí el cura y se crea que me lo voy a creer, ¿no? O sea que, y efectivamente, a mí me parecía muy mal escritor, pero el premio estaba muy bien dotado, eso sí es cierto. ¿La película era mejor que la novela, entonces, por lo que usted dice? No. La novela era mala y la película era peor. Ah, bueno, era lo que me estaba sorprendiendo. He intuido también, que le había gustado a usted la película. No, en absoluto. No. La película era una castaña, pero es que el texto del libro era imposible de salvar. Poco se podía hacer, ¿no? Con ese es que no se podía hacer nada con eso. Hombre, no lo sé, un guionista de Hollywood de especial talento, ha habido casos en que la película es mejor que el libro. Suele ser excepcional, pero ha habido casos. Pero en este caso no, el libro era una castaña y yo no creo que nadie se acuerde de él en estos momentos. Y la película era horrible, pero es que no se podía sacar más de ese texto, las cosas como son. Y, en fin, no quiero acordarme ni del premio, ni del autor, y sobre todo... Ni de la editorial tampoco, Ni ¿no? de la editorial menos, porque de la editorial ya le contaré yo alguna anécdota a micrófono cerrado.
Chafarinas, próximo objetivo de Marruecos. Esto ya sabe, todo lo que quede medianamente cerca lo van a intentar trincar. Estamos hablando de unas islas a 100 kilómetros de África, son territorio español. Creo que no hay civiles, más allá de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y de algunas, pues de algunos científicos que están estudiando, porque allí se han encontrado una de las praderas marinas mejor conservadas del mar de Alborán, y el Instituto Español de Oceanografía está trabajando allí, y bueno, pues es una zona protegida. Y bueno, pues ahora mismo es uno de los objetivos de Marruecos que, como bien sabemos, pues va poco a poco avanzando sin que tenga una oposición real, porque claro, ¿qué le vamos a decir? Que si nos chivamos a la OTAN, si llamamos a la Casa Blanca, dirá Donald Trump, dice, ya lo sé, si primero me han dicho a mí que iban a por las chafarinas y ya les he dicho que sí, ¿qué me estáis contando? Bueno, pues la interlocutora en ese caso sería Margarita Robles. Por cierto, y por eso de que a uno a veces se le enredan los recuerdos como las cerezas y tiras de uno y sale otro. Cuando yo tenía 10 años, o sea, de esto hace más de medio siglo, me presenté, como era lógico, como todos los niños de mi clase, al curso de ingreso en el bachillerato, que se hacía externo, ¿eh? Y entonces... Lo que luego era el COU, ¿no? Lo que luego se transformó en el COU. No. El paso de la primaria. La primaria tenía párvulos, elemental, preparatorio e ingreso. Entonces, el curso de ingreso fue el primer curso que yo hice en las escuelas pías de San Antón, y al acabar el curso de ingreso tenías un examen, que era un examen que si lo pasabas podías pasar al bachillerato, y si no lo pasabas tenías que repetir ingreso. Yo creo que lo pasaba casi todo el mundo, pero bueno, en cualquier caso era un examen que además estaba fiscalizado por los institutos estatales, de modo que el colegio podía ser un colegio privado, grande, serio, etcétera, como se supone que era San Antón, pero resulta que luego los institutos estatales eran los que controlaban aquello. Y recuerdo que una de las preguntas de ese examen de ingreso fue ¿dónde están las Islas Chafarinas? O sea ¿Se que acuerda usted ahora mismo me acuerdo ahora mismo, porque efectivamente yo sí sabía dónde estaban las Islas Chafarinas, pero hubo compañeros que salieron del examen diciendo, pero si esto de las chafarinas no lo hemos estudiado. Fíjese cómo será la cosa. Lo que se va a tratar en esa cumbre entre España y Marruecos, inconfesable, que va a durar unas 3 horas y no va a haber ninguna declaración a la prensa. Joder, pues... Con lo que le gusta a Sánchez, ¿verdad? No va a haber declaraciones en la prensa. O sea, va a ser, no morirán por chafarinas. Exactamente. Hablaremos, ya me enteraré yo de algo, fijo, ya me conoce don César y mañana seguro que un sí. poco de lo que ha ido esto, porque es nuestro trabajo y gracias a nuestros amigos pues lo seguiremos haciendo, ¿no? A nuestros amigos y al que está ahí arriba, que sin él esto es imposible. Así es, desde luego que es imposible, pero vamos, no me cabe la menor duda, cada día estoy más convencido. En fin, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, nos encontramos mañana. Fuerte abrazo, don César, hasta mañana.